Bueno, que Dios les bendiga. Amén. Hoy, ¿verdad? Esta es la clase número 3, ¿verdad? Siendo ya las 7:30 prácticamente, ¿verdad? Marzo 25, clase número 3, sobre lo que hemos venido desarrollando de la introducción de las traducciones bíblicas, ¿verdad? Hemos estado por estos últimos 2 lunes, yo creo, ¿verdad? En introducción. Y aunque todavía estamos en introducción, pero ahora vamos a adentrarnos un poquito más. Vamos a comenzar ahora. Ya el avión está en la autopista, ya mismo agarra vuelo. Yo sé que ustedes quieren entrar en la arte, ¿verdad? Que creo que es de mucho interés, pero a mí me gusta y yo creo que es importante siempre, y el pastor yo sé que también lo hace, siempre es importante entablar una base, ¿ves? Poder preparar un buen fundamento, ¿ves? Y ir poco a poco levantando las columnas, después se van poniendo las paredes, para que entonces cuando esa casa se construya, pues su estructura esté fortalecida porque tiene un buen fundamento. ¿Me entiende? Y yo empecé del modo que yo empecé, yo no sé si lo dije en las últimas clases, yo empecé con el asunto de lo de la teología liberal, porque yo quería que nosotros viéramos juntos, amén, que el ataque hacia la palabra, hacia la veracidad de la palabra, pues obviamente con el tiempo ha agudizado, ¿verdad? El ataque se ha vuelto más feroz, más intenso, exactamente. Pero lo interesante del caso es que nosotros no tenemos personas solamente de afuera atacando la escritura. Cuando digo de afuera me refiero al mundo secular en todo su contorno, ¿verdad? Pero tenemos gente adentro, que ahí es donde está la problemática de nosotros, porque tenemos personas, como hablábamos antes que llegaran los hermanos, que tienen el título, por decirlo así, de cristianos, pero yo le decía a él que se les pudiera llamar a veces cristianos ateos, porque este grupo de la teología liberal se ha encargado de denegrar totalmente todos los acontecimientos que están en la Biblia. Desde sus escritores, ellos niegan que los escritores desde el Génesis hasta el Apocalipsis no son esos escritores que siempre hemos creído que fueron los escritores. Aunque nosotros, si nos acordamos, el discipulado pasado, establecimos que por lo menos los evangelios no dicen directamente quiénes fueron sus escritores, pero pudimos ver digamos, por información externa, histórica y así sucesivamente, pudimos ver cuál era el pensamiento colectivo de los primeros cristianos en cuanto a quiénes eran esos autores. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los evangelios y el libro de los Hechos? Entonces, ¿qué pasa? Niegan completamente los autores, los sucesos, la caída no existió, no pasó, y hablábamos, creo que una de las dos clases que hemos dado, que si el hombre no cayó, que es uno de los asuntos que ellos postulan, si Adán no cayó, si Adán no existió, entonces el hombre no pecó, no transgredió el mandamiento del Señor, pues entonces Cristo no murió. Así simple, no hay que romperse la cabeza. Eso es un problema matemático fácil. 2 más 2 es 4. Si a ustedes le dicen, miren, Adán no existió, Adán no pecó, usted rápido calcula y dice, bueno, pues si él no murió y si él no existió, Cristo tampoco existió. Cristo tampoco vino a la tierra y tampoco murió. Entonces ahí vemos un golpe bastante fuerte a lo que es nuestra fe. ¿Está viendo? Porque no, si nosotros creemos fundamentalmente que Cristo vino a morir por el pecado del ser humano.
Y si el hombre no pecó en el Edén, pues el hombre no está en pecado. ¿Está viendo? Ahora, exactamente. Ahora, eso tiene muchísima más profundidad que pudiéramos entrar, pero obviamente no es el tema. Sí quise empezar por ahí. No sé si lo sabían, pero sí tenemos personas ya dentro de nuestro círculo cristiano, dígase pentecostal, dígase bautista, dentro de nuestro círculo cristiano ya tenemos personas que están en púlpitos enseñando estas cosas. Pero como Satanás es tan sutil y es padre de mentiras, ellos van a qué? A los estudios arqueológicos. Ellos hacen lo mismo que hacen los que por medio del estudio de la historia, de la lingüística, o sea, de los lenguajes y todo eso, los que hacen el estudio para comprobar la veracidad de la palabra, pues este grupo hace todo lo contrario. ¿Ve? Tienen un sistema de estudio, pero para negar totalmente lo que es la escritura y cómo Dios aún trabaja milagrosamente. Entonces, para mí era importante que conociéramos eso. Yo obviamente les había dicho que les iba a mandar más información, no lo he hecho, he estado bastante ocupado y les pido disculpas, pero yo tengo más información sobre ese asunto de la teología liberal, quienes fueron dentro de nuestro tiempo contemporáneo, vale destacar, porque este asunto de la teología liberal no es nuevo. Esto está aún desde los días de Jesucristo. Yo le mencionaba al hermano Víctor, antes que ustedes llegaran, que otra cosa que estos individuos niegan es la resurrección de los muertos. No creen en la resurrección. Jesús no murió, Jesús no resucitó. Ese pensamiento, si usted se remonta a la escritura, estaba ahí, estaban los seduceos. Los seduceos no creían en la resurrección de los muertos. Jesús combatió contra eso. El apóstol Pablo combatió contra eso. Y de hecho fue tanto que nosotros sabemos que el apóstol Pablo dedicó un capítulo completo, que es Primera de Corintios, capítulo 15, defendiendo y combatiendo ese pensamiento liberal de que la resurrección de los muertos no era real, no existía. ¿Está viendo? Entonces, usted puede ver que eso se trasladó, se fue trasladando con el pasar de los tiempos y tenemos personas, vuelvo y repito, en nuestros círculos cristianos que creen estas cosas. Y es muy lamentable porque ahí vemos entonces que, como yo le decía, cuando a nosotros pensamos en lo que es la apostasía y utilizamos la palabra libertinaje, nosotros rápido pensamos en lo que nosotros conocemos como libertinaje y como apostasía. Exactamente, solamente pensamos en eso. Rápidamente pensamos en eso. Si usted le dice a alguien, ellos son liberales, rápido, ¿qué piensan? Son mundanos. Y no estoy justificando, porque sí es una rama de libertinaje y es una rama de apostasía, pero el problema que estamos teniendo es que estamos lidiando con una apostasía que va al fundamento de la fe de nosotros, que va al fundamento que es la palabra. ¿Entiende? Entonces, exactamente, entonces no es que no se defienda, bien es cuando lo enseña, eso es tremendo cuando lo enseñamos, cuando lo exhortamos, cuando lo predicamos, pero mire, nos enfocamos tanto en eso, el enemigo nos metió ahí y la gente le está dando al fundamento y la gente no se da cuenta. Al fundamento, lo esencial. ¿Está viendo? Que la palabra de Dios es lo esencial en la vida de nosotros. ¿Ven? Como yo compartí un post en Facebook sobre cómo la fe y la palabra operan mutuamente. La fe no es absoluta. La fe tiene un fundamento y la fe es la palabra. Entonces nos están atacando al fundamento y nosotros estamos distraídos en otras áreas. No es que no se defienda. ¿Está viendo? No es que no se defienda. Pero nos están dando al fundamento. Y conocer estas cosas es esencial, es vital. Y nosotros vamos a ir viendo como al principio, yo les decía
sobre la importancia de conocer el origen de la Biblia, porque la Biblia no llegó a nosotros así. No llegó así mágicamente. Dios no la hizo descender del cielo y dijo, toma Moisés, ya está la Biblia, o toma Pedro, o toma. No, tiene una historia. Claro, una historia fascinante, pero una historia también que nos ayudará a comprender cuán real es Dios. Y cómo Dios a lo largo de la historia, pastor, cómo Dios a lo largo de la historia instó desde antes de la fundación del mundo que su palabra se preservara intacto. Cuando nosotros entremos al asunto de la canonización, los libros apócrifos, eso va a ser la última parte, eso lo dejé de último. Ahí vamos a hablar de la formación de la Biblia como tal. Porque yo les puedo decir, mire, la Biblia se escribió en hebreo, arameo, latín, griego, para pim, para pum, se acabó el idén con eso. Pero como hablábamos el lunes antepasado, usted va a tener dudas, por lo menos mi mente formula preguntas. Yo no me quedo nada más con eso. Mi mente pregunta a la pregunta. Yo le hago pregunta a la pregunta. Porque si no lo hago, me quedo en lo llano. ¿Está viendo? Me quedo en lo llano y Dios no quiere que nos quedemos en lo llano. Dios quiere que vayamos profundizando poco a poco y eso es lo que vamos a hacer con este estudio, pastor. Amén. Quiero añadir en eso, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Porque verdaderamente Dios les bendiga. Amén, amén. Esta filosofía, ¿verdad? Este pensamiento liberal es muy sutil, sutil, que algunas veces engaña hasta una persona, engaña al pueblo de Dios. Una de las razones que yo en tiempo atrás que usaba los opositores, entonces esa filosofía liberal, ¿verdad? Se introducía sutilmente, con pensamiento, ¿entiendes? Tú sabes, poniéndolos por el texto, sacándolo de contexto. Y algunas veces uno notaba todas estas cositas, imagínense, casi toda la mayoría de las iglesias usaban eso. ¿Entiendes? Y hubo un tiempo que pues hay un grupo obvio, escudriño, que está bien firme y le da eso, ¿verdad? ¿Cómo Satanás, cómo puede engañar a nosotros? A la verdad, sutilmente, con pensamientos liberales, ¿entiendes? Y eso es lo que viene pasando, porque muchas veces nos convertimos en lo de afuera, en el externo, entonces lo podemos estar, pero con esa misma filosofía liberal engañan, porque se oye bien. Claro. Y empiezan a introducir la palabra, entonces pensamos que estamos en lo correcto. Correcto. Y por no indagar y por no escudriñar bien, ahí nos salimos de lo que es la verdad de Jesucristo. Exactamente. Amén. Hermano Fernando. No, amén. Esta gente que se ha infiltrado, ¿verdad? En lo que es la teología liberal, pues ellos contradicen lo que nosotros, ¿verdad? Practicamos. Si para ellos Adán no murió y Cristo no vino, y ellos están en medio nuestro, ¿en quién ellos creen? ¿Qué tipo de Dios? Si ellos se nos han infiltrado a nosotros, ¿cómo te puedo decir? ¿Qué tipo de Dios ellos le sirven? Si no es Cristo, ¿verdad? Ellos, el Dios en el que ellos creen es un Dios humanamente creado, por decirlo así, porque ellos implementan mucho ahí lo que es el humanismo. Ahí está mucho el concepto humano. ¿Estás viendo? Por ejemplo, voy a ese punto. Adán no cayó, Adán no murió. No existió, no pecó, en fin. Ellos dicen que la caída del ser humano es un asunto simplemente del corazón, de la conciencia. O sea, el hombre se autodepravó, el hombre en el corazón, no una caída literal, sino en el corazón. Adán se corrompió en su corazón porque su conciencia se cauterizó. ¿Está viendo? Se cauterizó automáticamente, solo, sin tener que actuar en un acto de desobediencia, sin tener que haber transgredido un mandamiento que Dios le dio tajantemente. Por lo tanto, si el hombre se autocorrompió solo,
a nivel de conciencia, a nivel interno de conciencia, pues el hombre puede solo por su propia cuenta salvarse. Simplemente se limpia su conciencia. En pocas palabras, ellos, si vamos a hablar de en qué Dios creen, en realidad creen en un Dios como hombre. Ellos mismos. Yo me perdí, Adán se perdió por su conciencia a nivel de pensamiento, ¿ve? Pues si él se corrompió en el corazón, pues él, por su propia cuenta, se puede salvar. ¿Qué te dice ahí? Que el hombre es Dios, porque tiene la facultad, exacto, su Dios, porque tiene la facultad para caer, pecar, hacer lo malo, pero también tiene la capacidad para regenerarse el mismo, autosalvarse el mismo. Humanismo. Eso es una de las cosas que ellos tienen como enseñanza. ¿Estás viendo? Pero tú dices, ven acá, pero si el hombre se puede autosalvar por obras, por buenas obras o por a nivel de conciencia, no, mira, lo que importa es que tú pienses bien. Lo que importa es que tú no le hagas mal a nadie. Lo que importa es que tú procures el bien a tu prójimo. Y eso se oye bonito. De hecho, la Biblia nos manda a hacer eso. Pero el asunto está, el meollo del asunto es que yo no lo puedo hacer solo por mi propia cuenta, porque, ven acá, si Adán no cayó, ¿por qué la maldad del ser humano? ¿Por qué el hombre, si Adán no pecó, por qué el hombre es tan fácilmente atraído al pecado? ¿Estás viendo? Si es así, entonces la humanidad, todos nosotros acá, que estamos aquí, tenemos la capacidad para salvarnos nosotros mismos. Pero ahí tenemos un problema porque Cristo dijo que el que procura salvar su propia vida, la perderá. Porque el hombre no tiene la capacidad para salvarse a sí mismo. ¿Está viendo? No posee la facultad para hacerlo. Y con eso es lo que estamos chocando. Y lo vas a escuchar, sea en redes, sea, tú me entiendes, algún día alguien se te va a aparecer y te va a dar ese pensamiento. Porque aquí estamos nosotros peleando por nuestra salvación todos los días, para mantenernos, para poder ir al cielo, ¿verdad? Entonces, si ellos, it doesn't make sense. It doesn't even make sense because como tú mismo te vas, a salvarte tú mismo. ¿Tú me entiendes? Cuando nosotros estamos aquí peleando por esa salvación every day, entonces make no sense. Exacto. Y que la estamos peleando con la ayuda del Espíritu Santo. Que sin el Espíritu Santo, pastor, los 23 años que usted tiene aquí no ha sido por él, ha sido por su propia cuenta. Los 12 años que tengo en el Evangelio, por su misericordia, no ha sido por él, ha sido por mi cuenta, porque yo he autorregenerado mi mente. Yo he autorreprogramado mi mente a una mente regenerada, a un pensamiento bueno, a un pensamiento sano y santo, pero ha sido todo por mi propio esfuerzo. Por lo tanto, quito a Dios de la ecuación y ya Dios no es Dios. Ahora yo soy Dios. ¿Está viendo? Y ahí es donde viene ese asunto filosófico, como decía el pastor, con sutileza. Porque el meollo del asunto está en que el enemigo desde el principio, esto lo tenemos que grabar, el enemigo desde el principio atacó ¿qué? La palabra. Quitó a Dios de la ecuación. Seréis como Él. Quítate Dios, ponte hombre. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le está diciendo a Adán? Tú no necesitas Dios. Ahí es que se aplica esa filosofía que somos dioses. Correcto. ¿Entiendes? Hay una filosofía que tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Sabes? Tú conoces el mal como el bien. ¿Sabes? Eso te hace a ti poderoso porque tiene las dos sabidurías. ¿Entiendes? Pero eso es un engaño.
Todo eso lo inventó Satanás. Correcto. Y se lo dijo al hombre. El hombre cayó. Correcto. Por su ignorancia. Claro. La Biblia dice que, oiga, antes del pecado, antes que el pecado entrara, Eva vio el árbol con codicia y el pecado no había entrado. ¿No dice eso la Escritura? Lo vio y dijo que lo vio que era bueno para alcanzar sabiduría. Lo codició antes de la caída. ¿Pero por qué lo codició? Ya usted puede ver el poder de la palabra. Porque el enemigo te ataca el pensamiento. Una vez te controla el pensamiento, te gobierna. Te cambió tu forma de pensar. Una vez cambia tu modo de pensar, cambia tu ruta. Por eso es que cuando, ¿verdad? Entro en esta temática. Cuando el enemigo logra hacer que alguien le quite la vida a alguien, es porque ya tiene control total de sus pensamientos. Mira, esto es tan simple. Para que tú veas aquí vamos a ponerle en este tiempo viviendo. Cuando tú no conoces a la persona y te dice un pensamiento, ese tipo no es agradable. Ya tú tienes Te tu cambia. pensamiento, ¿Ya? te cambia y dice, no, automáticamente tiene temor allá sin conocer la persona. Quien habla de una persona y no sabe que es una persona, bien, pues tú lo vas a rechazar. Porque tú tienes un concepto ya. Ya se te implementó. Exacto. Y eso es lo que pasó con Eva. Satanás le envolvió con ese pensamiento, serás como Dios. ¿Entiendes? Sabiendo el bien y el mal. Entonces, después de eso, dice que codició el árbol. Lo vio de una manera, porque ¿cuántas veces quizás Eva no lo miraba así de esa manera? Cuando llegó el pensamiento, ¿dónde está la guerra más fuerte? En la mente. Está tremendo eso, hermana Naomi. Y yo sigo por acá. Está bueno aquí. No, yo iba a decir que ese grupo de personas, como tú estabas diciendo, ellos entonces no creen en Dios porque tampoco creen en la creación, no. ¿verdad? Porque el Señor creó a Adán y Eva en el mismo día, ¿verdad? Entonces tú no estás creyendo, en quién están creyendo, como dijo el hermano. No hay un Dios. No hay un Dios. O sí hay, pero son ellos. Ajá. Pero el creador, el que tú mencionas, el que nosotros creemos, para ellos no existe. Eso es el tipo de los científicos que tienen que probar todas las cosas. Y hasta el sol de hoy hay ciertas cosas que ellos mismos Exacto, exactamente. Yo digo que es como yo escuché una vez que dicen, ok, no hay Dios. ¿Qué nosotros perdemos con esto? Nada. Y si hay, ganamos mucho. Ganamos todo. Entonces hay que seguir. Es correcto. Hay que seguir. Eso lo dijo Héctor. ¿Entiendes? Cuando vedaron para los ateos. No perdemos nada. Nada perdemos. Ese Dios ganamos todo. Que tú dices, yo le estoy sirviendo, me restauró el matrimonio. Y yo le estoy sirviendo porque yo vi el efecto de lo que Dios hizo. Pero si no gano nada con esto, no pido tampoco. Sí, porque no existe. Correcto. Y ahí es donde usted comienza a ver, por eso es que, vuelvo y repito, la importancia de estas clases. Como por ejemplo, si nosotros, y aquí comparto pantalla para que, a ver si se cambia. Una televisión más grande. No sé. Por ejemplo, nosotros le decimos a la gente, el pastor como predicador, yo como predicador, usted como predicador, los que predican, le decimos a la gente que la Biblia es el centro del universo. Le decimos a la gente que la Biblia es la palabra de Dios. Esto está aquí un poco lento, pero, ¿verdad? Le decimos a la gente que ese es el libro, la palabra de Dios, por el cual todo ser humano se tiene que regir. Pues si le decimos a la gente eso, es justo que le digamos cuáles son sus fuentes. Mírelo ahí. Yo se lo de esto. Si le decimos domingo tras domingo, día tras día, le exhortamos a la gente
hermanos, iglesia, amigos, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Ella es la que nos, por la cual debemos regirnos. Pues si le decimos eso y que debemos, eso es lo que rige nuestra conducta por sus mandamientos y sus consejos, pues es justo que le digamos cuáles son sus fuentes. ¿Cuál es la técnica que usaron los redactores para escribir? ¿Quién se preguntó? ¿Quién se ha preguntado aquí? ¿Cuáles fueron las fuentes de la Biblia? ¿Quién alguna vez se preguntó eso? ¿Cuál fue el origen? ¿Cómo comenzó? ¿De dónde vino? Yo me he preguntado cómo se escribió. Yo también. Ok. Yo también, porque yo sé que antes no había papeles, se escribía Ok. en las piedras, se No escribía es todas esas como todo cosas. tan exacto así. Yo me pego la pregunta. Porque como me abrió más la curiosidad cuando nosotros estábamos en las otras clases, Ujú. because when we started talking about los papiros y todas estas cosas, me abrió más la El interés. curiosidad. Ajá. Pero Exacto. también porque yo sé que Moisés pues escribía las tablas, o también desde Las cuando piedras. leí eso, yo decía, ¿cómo se escribió tanta información? Ujú. Exacto. Es justo preguntarse eso. Y eso todo es ¿cómo se dice? Histórico, histórico, que aún para ese tiempo, tú sabes que hay pirámides que escribían todo en las piedras, todas estas cosas, para que no se lo olvidara, porque no había la materia, cómo grabar sus ceremonias, sus cosas, sus reglas. Ujú. Para eso, ¿verdad? Empezó ellos con las piedras. Exacto. Exacto. You were going to say Mira, something, ahí, sister? allá, No. en la esquina, el pintor. Aparece que cuando uno veía las películas cristianas, ¿verdad? Especialmente en la crucifixión o la Moisés, que enseñan los rollos y eso, yo sabía, aunque no le servía a Dios, y yo me crié en el Evangelio, yo nací en el Evangelio, but my mind was not even there. Ujú. Eso, cuando yo lo veía en la película, yo sabía que la Biblia siempre estaba establecido desde el principio, ¿verdad? Pero I never matched esta One con thing with esta. the other, yeah. ¿Me entiendes? No sé cómo llegó hasta que las clases empezaron, ¿verdad? Entonces yo empecé a buscar la información. Tú sabes, y en el instituto no enseñaron estas cosas. No enseñaron, hablaron muy poco de papiro, pero la historia Ujú. que basa Exacto. de dónde vino, quiénes fueron los que hicieron el trabajo, ¿verdad? Ujú. Que inspirado por el Espíritu Santo, no. Ujú. I always say, es aquí donde yo más Amén. No, gloria a Dios. Yo estaba hablando eso mismo, que ustedes a veces de la Biblia, que me dicen cómo saben que esta es la palabra verdadera. Ujú. Porque acuérdate que cuando salieron pergaminos y todo eso, la gente piensa que fue alterada. Ujú. Mucha gente tiene confusión con esa palabra. Correcto. Sí, no, porque ahí viene pues parte del trabajo que hace el enemigo. La gente se pierde en la misma lógica. Esto a veces nosotros nos rompemos la cabeza y la gente se rompe la cabeza cuando la respuesta está en la misma lógica. Tú traduce. Yo siempre una vez se lo dije a una persona, le dije, ¿tú lees hebreo? Me dijo, no, yo no leo hebreo. ¿Tú conoces la gramática hebrea? No, yo no conozco la gramática hebrea. Entonces, para que tú entiendas el mensaje que se te quiere transmitir ahí, se te tiene que traducir a tu lengua, que es la inglés. Y en esa traducción de ese lenguaje a este lenguaje tuyo, vas a perder por lo menos un 75% de la pureza de la definición de la palabra, pero no pierdes la esencia del mensaje. ¿Estás viendo? Entonces la gente se pierde en eso. Que si la manipularon, que si, ¿cómo fue que tú dijiste? La alteraron, pero no saben que todas las lenguas tienen leyes y reglas de gramática. Que lo que yo conozco como carro, un ejemplo, caso hipotético, que lo que yo conozco como carro, quizás en Japón no le llaman carro, quizás le llaman vehículo en su idioma. ¿Estás viendo? Son cosas tan sencillas
y la gente se desprende de eso, pero es un ataque del enemigo. ¿A qué? A la mente, para que ellos no crean la verdad y para que nos alejemos de la verdad. Pero mira qué sencillo. Yo ayer le estaba traduciendo al sobrino del pastor. Yo le decía a él, mira, cuando él pega a hablar rápido, yo lo que voy a hacer es que te voy a resumir todo lo que él dice y te lo voy a resumir en 2 o 3 palabras. So, él podía decir 20 palabras y yo se la traducía en 5. Analiza eso con el largo trabajo lingüístico que tuvieron los copistas y los escribas a lo largo de los años. No te estoy hablando que te traducí en un espacio de tiempo de 1 minuto. Te estoy hablando de una trayectoria histórica, larga trayectoria histórica de traducción, de traducción, de traducción, de traducción y traducción. Y todo traductor se vio afectado por su contorno. Entonces tú no te puedes desprender de eso. Si me desprendo eso, pierdo la mente, porque pierdo la lógica, pierdo el sentido común. ¿Cómo yo le puedo decir a él en 5 palabras lo que él dijo en 20? Ya que tú te metiste por ahí. Porque hay predicadores que yo los escucho, ¿verdad? Y en este tiempo más. Y yo digo que esa es personalmente, una cosa que yo he estado viendo en este tiempo, más en este tiempo. Es como tú dices, es simple to say, mira, carro en inglés es car. Y ahora cuando tú vas al idioma hebrea, griego y todas estas cosas, los predicadores, por ejemplo, traducen una palabra y quieren, okay, it's good to study all these other Languages. lenguaje o whatever, pero hay veces que son cosas simples, fáciles de entender, que la misma palabra se explica sola y ellos quieren como que buscarle más adentro y eso confunda a la gente que están simplemente quieren entender la sencillez, tú sabes, y es bueno si quieres coger el curso más allá, quieres aprender más allá, quieres entender qué significa esa palabra o por qué lo utilizaron o qué más significa en otro idioma. Pero muchas veces ahora en los mensajes se ve esto mucho. Y yo digo que también, por eso es que hay mucha gente que también, yo digo que se están confundiendo, porque quieren echar como que más allá otras palabras griegas, que sí, mira, esto significa, y es bueno, no es que sea malo, pero es que muchas veces como que se pierde la esencia de la palabra, ¿tú me entiendes? Y se enfocan más en esta área para escucharse tal vez más elocuente, ¿tú me entiendes? Pero a veces en lo básico. Y yo digo, a veces también, eso también, yo digo que en los mensajes de hoy yo he visto que como que ya no es como que mucha la esencia de la palabra en sí, lo han tratado de adulterar en muchas áreas. Exacto, claro, porque lo que pasa es que el problema no está en buscar las definiciones. El problema está cuando digamos así, por decirlo así, cuando esa profundidad te puede llevar a una confusión. Y se ha visto, se ve. Yo conozco de personas en redes sociales que comenzaron a estudiar los lenguajes bíblicos. Yo mismo, yo comencé a coger griego bíblico. Y déjame decirle, no es tarea fácil. Yo me tuve que quitar de eso porque primero tenía muchas cosas encima y yo dije, no puedo. Le dije al profesor, no puedo, esto es demasiado por el momento. No es que no pueda hacerlo, simplemente tengo mucho, porque estamos hablando primeramente olvídense del término bíblico. Aprender otro idioma no es cosa fácil. Ponlo así de sencillo. Aprender otro idioma no es fácil. ¿Estás viendo? Entonces, exacto. Entonces, pero es importante porque nos da una idea, una idea de lo que el traductor nos quiso, perdón, de lo que el autor y el traductor nos quiso decir cuando se escribe en esa lengua. ¿Tú ves? Porque no nos podemos desprender de eso.
Los traductores no redactaron esa información en 5 palabras como yo hice con el sobrino del pastor. Fueron años, años. El único grupo, le doy esta pincelada, el único grupo que se tomó de 70 a 72 días para traducir de una lengua a otra fueron los masoretas. No, perdón, los 72 ancianos que tradujeron de la lengua hebrea a la lengua griega. 72 días. De 70 a 72 días. Después de ahí, eso fue trabajo de años. Entonces no nos podemos desprender de eso. capítulo 3, perdón. Juan capítulo 3, verso 16. ¿Qué mensaje profundo le podemos encontrar a eso? Que Dios amó al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo lo busco en hebreo, ¿cómo lo va a cambiar? Si yo lo busco en griego, en chino, búsquelo en el idioma que usted quiera. No lo va a cambiar. El escritor, que cambia las palabras, pero lo mismo. Mismo mensaje. Hagan la tarea hoy. Busquen ese versículo en diferentes traducciones de la Biblia. No tengo, búsquenlo en internet. Tenemos las herramientas en nuestras manos. Está ahí. Al alcance de un push. Juan 3:16, search. Diferentes traducciones. Le van a salir como más de 1000 traducciones. Oye, y así, yo algunas veces las uso así. En español actual no es el mismo del 1960. ¿Ves? ¿Entiendes? Esa Biblia que nosotros estamos acostumbrados a leer es un idioma para ese tiempo. ¿Entiendes? Ahora, tú usas una Biblia nueva de esa más actualizada. Más actualizada, te va a decir lo mismo, con unas expresiones, lo mismo, el significado lo mismo, pero te avanza más. Exactamente. ¿Entiendes? Porque a veces nos perdemos. Capele, la gente se pierde en ese pensamiento. La Biblia ha sido alterada. ¿Cómo tú compruebas eso? ¿Tú sabes lo que tú estás hablando? ¿Cómo tú compruebas que la Biblia fue alterada? ¿Viste? Son pensamientos de gente necia. Hermano Salazar, la Biblia dice que tú no le puedes decir necio y entonces ¿por qué el salmista le decía necio al que no creía en Dios? Porque necio es una persona insensata, falto de entendimiento. Hay otras traducciones que dicen que es una persona bruta. Es una persona ciega, con el entendimiento entenebrecido. Entonces, una persona que te argumente que la Biblia esa no porque ha sido alterada es un necio que no conoce esto que nosotros estamos estudiando. No conoce la fuente, no conoce las técnicas que se utilizaron para la redacción para cuando se escribió. ¿Cómo sabemos, aleluya, que un relato llega a ser considerado inspirado para luego entrarlo al canon? O sea, ¿cómo yo sé que los libros que tanto se debatieron en los diferentes concilios, cómo yo lo determino de que sí es inspirado o no es inspirado, y si es inspirado luego lo entro en el canon de la Biblia? Yo tengo que saber eso. ¿Por qué? Porque me voy a encontrar con gente con ese pensamiento, que la Biblia está alterada, que la Biblia la manipuló Roma, que la Biblia la manipularon los católicos. Mire, mi hermano, deje la ignorancia. Dios es soberano. Dios no se vale de la historia y de los hombres para él dejarse ver a los hombres. Dios se vale de él mismo. Cuando Dios le promete a Abraham la tierra prometida, dice que vio que no habiendo por quién jurar, juró por sí mismo. Aleluya. Por sí mismo. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué nos creemos nosotros? ¿Qué? Somos polvo. Yo no le voy a servir a Dios pues no le sirva. No le sirva.
No le sirva. ¿Sabes qué? Yo no le sirvo y Dios sigue siendo Dios. Yo desisto de esta tarea que tengo y Dios levanta a Aquilín, Dios levanta a Diepa, Dios levanta a Fernando. Punto y se acabó. ¿Quién es el hermano Salazar para que se acuerde él de mí? Hermano, por favor. No, ese está loco que yo me escocote. Va. ¿Está viendo? ¿Quién es el hombre para que se acuerde de él y lo visite y lo tengas en tierra de los sobrevivientes? ¿Quién? No, hermano, Dios no se vale de nosotros, Dios se vale de él mismo. Y Dios preservó su palabra porque no habiendo por quién jurar, por quién ponerlo, lo puso en él. Isaías 53 dice que en él puso nuestras rebeliones, en él, en Cristo. Y el hombre está peleando. Y el hombre está peleando. Eso me acordó cuando yo le explico a la hermana Cristina. Wow, casi una hora Lo que pasa es que tengo las dos funciones, parece. ¿Está viendo? Dios se valió de su soberanía, de su amor. Si vuelvo y repito, si yo desisto de esta tarea de enseñar y de predicar, si él desiste de enseñar y de predicar, Dios levanta a otro. Así, Jerry, tú no quieres servirme. Salazar, tú no quieres servirme. Pues too bad. Too bad. Yo sigo siendo Dios. El hecho de que yo le sirva o no le sirva no quita la realidad de que quien creó los cielos y la tierra fue Dios. ¿Ah? ¿Quién cambia? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde? Muéstrame tu inteligencia. Cuando dice la Biblia que el Espíritu Santo adornaba los cielos y la tierra. ¿Dónde estaba Job? ¿Dónde estabas tú? La sabiduría es la estudiante. ¿Está viendo? Porque Dios no se vale de nuestra historia, de nosotros. Y Dios se valió de él. Por lo tanto, las técnicas que se utilizaron y cómo llegó la palabra a ser lo que hoy es, Dios se valió de él. Yo no quiero creer en esto. No hay problema. Aquí hay como 15 más que creen en eso. ¿Está viendo? Pero el hombre contiende. Génesis capítulo 6 dice que mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne y yo soy espíritu. ¿Qué pasó con los hombres allá en los días de Noé? ¿No los barrió a toditos? ¿Qué hacía el hombre? En su maldad. Ustedes son malos. Está bien. Dile que viene un diluvio. Dile que viene juicio. Me imagino yo, la Biblia no lo registra, pero nos da a entender, según el registro de Pedro, que Noé predicaba la justicia, el juicio, la verdad, la palabra de Dios. Dile que viene juicio. Dile que sigan en su maldad. Dile que sigan en sus necedades, que los voy a raer de toda la tierra. Cuando entró en el arca, dice la Biblia que la mano de Dios cerró la puerta del arca. Y esos hombres, cuando pegaron a ver las fuentes de las aguas que se rompieron, pegaron a tratar de abrir la puerta y no podían. El hombre está jugando con Dios. El hombre se cree que, Dios sin mí, Dios me necesita. Por favor. ¿Qué hizo Dios? Los barrió. Hasta los animales se fueron a ajuste. Solo salvó a 8. Viste que el hombre no es nadie. Somos polvo. Nosotros estamos aquí por la infinita misericordia de Dios, por la cual no hemos sido consumidos. Yo estoy de pie por la gracia de Dios. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios, que opera en mí a través de Jesucristo. ¿Quién iba a decir algo, Capelle? Él le dijo todo a Tomás que iba a rezar el tercer día y Tomás porque no creyó. ¿Por qué eso no creía? Y él diciéndole al mismo. Exacto. ¿Está viendo? Entonces, cuando nosotros conocemos eso, cómo es Dios, cómo Él opera, quién es Dios,
entonces nosotros vamos a tener un pensamiento más cónsono con la persona de Dios. Y aunque llegarán los momentos que uno cuestione a Dios en nuestra humanidad, pero no nos va a ser causa de tropiezo. No nos va a ser causa de tropiezo. Porque terminaremos diciendo lo que dijo Job. Antes de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Moisés le pidió, muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria, fue que le dijo, ¿verdad? Le mostró más que la espalda. ¿Está viendo? O sea, Dios es Dios, mi hermano. Dios es Dios. Por lo tanto, si le decimos a las personas que este es el libro a seguir, el libro que traza la vida moral de nosotros, pues es justo que le digamos de dónde vino, cómo se recopiló, cómo llegó a ser. ¿Está viendo? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Quién dice algo? Se me olvidó, ahora que me acordé. El lunes antepasado, yo sé que yo lo mandé en la grabación, pero el lunes antepasado, cuando yo hablé sobre la imprenta, sobre la invención de la imprenta, para que lo corrijan si no lo han corregido, yo había dicho que la imprenta se inventó en el siglo XIV. Dije, ¿verdad, Diepa? Fue en el siglo XIV. Pues fue una equivocación mía. La imprenta se inventó en el siglo XV. En el siglo XV, la imprenta. Sí, yo había dicho 1450, pero eso pertenece al siglo XV. Ya. Ok, sí, yo puse eso, yo puse siglo XV, año. Exactamente, correctamente. Eso pertenece al siglo XV. Eso fue una equivocación mía y gracias al hermano Chewi, pues me lo corrigió. Y aunque yo lo puse en la grabación, pero para que quede para récord, imagínense, si con esa simpleza yo pude haber cometido ese error, como ustedes, como cada uno de nosotros, imagínense los traductores de la Biblia. Porque ese es otro asunto que te tiran también, que la Biblia tiene errores. Ellos se basan de que empezó, ¿cuántos libros no hicieron? Ellos se basan en todos sus libros. Es que ellos son una enciclopedia completa. Sí, lo que pasa es que ellos piensan que la Biblia es el único libro antiguo que hay. Y que ellos piensan que eso eran los únicos las lenguas que se hablaban en esos años por allá. ¿Estás viendo? Y eso lo vamos a ver aquí, cuando entremos en el asunto de las lenguas, de los diferentes lenguajes que se utilizaron para escribir, vamos a mirar eso también. ¿Ves? Porque si, ¿sabes? Como la hermana mencionaba, y yo ya lo he dicho, yo les puedo, a modo sencillo, mire, la Biblia es así, se hizo así, se escribió así, por aproximadamente 40 hombres, y los despacho. Se acabó el curso. Un resumen. Y los despacho, les muestro 2 o 3 imágenes, mire, ese es un papiro, un pum, y ya los despacho. ¿Ve? Pero para mí es más importante que usted comprenda cómo llegó a ser, por qué llegó a ser, qué proceso atravesó. ¿Está viendo? ¿Qué proceso atravesó? Quizás pueda ser que lo traigo de esa manera porque así es que soy yo. A mí no me gusta quedarme lo llano. A mí me gusta meterme para allá. A mí me gusta meterme para allá. Yo le pregunto a la pregunta, pero quizás es por eso. No sé, pueda ser. Pero gloria a Dios, porque no los quiero dejar en lo llano. Porque si a mí no me gusta quedarme en lo llano, si cuando me están predicando y se me están enseñando algo, yo quiero saber más, pues entonces yo les voy a transmitir eso a ustedes. Porque yo quiero lo poquito que sé transmitírselo a ustedes, no quedármelo yo. ¿Qué
que pueda levantarse un Diepa, un Fernando, un Iván Esquilín, un Capele. Hombres comprometidos con esta palabra. ¿Ah? Para la gloria del Señor, ya nuestro hermano Fernando dirigió 3 estudios bíblicos, 3 escuelas bíblicas. Porque no puedo despacharlos así con eso nada más. Váyanse para su casa, un Happy Meal. Trabajando. Aquí de que estábamos hablando de dónde salió la Reina Valera. Eso me dio la curiosidad. Entonces, cuando yo estaba buscando la información, I wanted to understand a little bit more, because para yo entender que vinieron de 2 personas, ¿verdad? Yo tenía que, ¿quién era Reina Valera? Tú sabes, en sí, tú sabes, ¿y por qué Reina Valera? ¿Qué es lo que lo constituyó Reina Valera? And that's the information that I was showing you earlier. Es por eso, porque para mí se me hace más fácil. Yo prefiero aprender de cosas y saber de lo que estoy hablando que llenarme la cabeza de un montón de cosas y perderme en una conversación, tú sabes, con mis hijos, porque esto me va a ayudarme a mí con mis hijos. Como estaba yo el año pasado en la clase, que la hija mía decía que el Dios de ella era el universo. Para la gloria de Dios puedo testificar que hoy ella dice, no, mami, Dios es que me está poniendo a mí a hacer estas cosas. Ella Dios la está tocando a ella para asistir a la necesidad de las personas, ¿verdad? Correcto. Y for the first time eso a mí me sorprendió, porque ella decía, no dijo del universo, Dios del universo, sino que ella sabe que hay un Dios. Que el Dios, mami, no soy yo, mami. Ella me decía, mami, she lives in Virginia, but I could see her saying, Mommy, it's not me, it's God who's putting this in the one to do this. So I consider that progress. Of course. So pretty soon, she's gonna have questions of where the Bible comes from and how he came about. So all of this is important to me. So it's important for me to understand a little bit and get it and grasp it, de llenarme la cabeza de un montón de información y quedarme en blanco. No, pero eso es lo importante de esto, porque la iglesia es la responsable de hablarle a la gente la verdad. La gente está en oscuridad, nosotros estamos en luz. Por lo tanto, si estamos en luz, se supone que los iluminemos. Claro, que los alumbremos. ¿Está viendo? Entonces, poder ver estas cosas, como por ejemplo, esto fue algo que la vez pasada, el discipulado pasado, yo lo hablé con ustedes, obviamente, pero es parte de este curso. Esto va a ser un refresh, como por ejemplo, la palabra Biblia simplemente significa libros. Eso es lo único lo que significa, libros. Ahora bien, no era propio para referirse a las escrituras. La palabra Biblia o the Bible no era propio para las escrituras. Libros era simplemente una terminología que se utilizaba para cualquier libro común en aquellos tiempos. No era originalmente para las Sagradas Escrituras. No se utilizaba para eso. Simplemente, claro, significa libros. ¿Está viendo? Ahora, originalmente, como ya les acabo de decir, biblos significaba un documento escrito en papiro. Cuando se escribía en un papiro, los papiros se enrollaban, no necesariamente texto sagrado, no necesariamente la palabra de Dios. Se escribía, vamos a decir, un decreto de algún emperador, de algún rey, él lo sellaba en un papiro y eso era un biblios. Eso era una Biblia, que era un libro. ¿Está viendo? Eso era lo único. Es como cuando nosotros decimos, vete a la librería y búscame el libro tal y tal.
Usted no necesariamente está buscando un libro que esté relacionado con las escrituras, por decirlo así. Ahora bien, esa palabra se dio porque como dice aquí aquí en la imagen, en el antiguo puerto fenicio de Jebal se producían los papiros. En ese puerto, déjeme mostrarle esto aquí. Eso originalmente era el nombre de una ciudad. Se llamó así porque ahí se producían los papiros. Y entonces pasó a llamarse, la ciudad pasó a llamarse Biblos. Por ejemplo, mira aquí. Yo estaba confundido ahí, hasta en el examen yo lo puse. Yo estaba confundido ahí, yo pensaba que era al revés. Yo pensaba que a los rollos le pusieron Biblo porque la ciudad se llamaba Biblo. Y es al revés. Exacto, Es al revés. exacto. Es correcto. Entonces, el rollo era un libro. Entonces, Lucas, ¿no? Diferentes libros ahí hicieron todo en la Biblia. Exactamente. Se vino a hacer el conjunto. Exactamente. Entonces, mira, aquí en el puerto de Fenicia se le llamó Biblo porque ahí se producían los papiros. ¿Está viendo? Ahí se producían. Entonces, como se producía el papiro ahí, pues se le terminó llamando, por esa fabricación, se le terminó llamando Biblo. Pero no tiene que ver nada con la Biblia en sí. No tenía que ver nada con el texto sagrado en sí. Simplemente se le llamó así porque ahí se producía el papiro. ¿Está viendo? Ahí entonces, ese es el origen de la palabra Biblia como tal. Una compañía de papel, algo así. Puedes llamarle como una compañía. El puerto como tal lo fabricaba. Exacto. El puerto como tal lo fabricaba. Entonces es posteriormente, que entonces el término Biblia se comenzó a utilizar para los textos sagrados, que posiblemente se usó por primera vez para el tiempo de los macabeos. Ya eso fue posterior. Al inicio, si yo le pregunto, por ejemplo, la Biblia era utilizada en su inicio para el texto sagrado, ¿qué usted me va a responder? La Biblia no, los rollos. Oiga la pregunta. Biblia se utilizaba para el texto sagrado en sus inicios, ¿qué usted me va a decir? No, porque no estaba todavía. Exactamente. Porque, pues como te decía en la clase, la palabra que Dios era hablada y en otro caso se escribía en el papiro. Correcto, ese era el método oral. Oral se transmitía el mensaje y posteriormente se comenzó a escribir. El Nuevo Testamento. Y el Antiguo también. Bueno, antes de que lo escribieran se hablaba. Se hablaba también. What? La pregunta era que si, por ejemplo, yo les preguntaba que si la palabra Biblios o Biblia, si se utilizaba para el texto sagrado en sus inicios. Exactamente. Porque la palabra Biblio era el nombre de una ciudad. ¿Por qué era el nombre de la ciudad? ¿Qué se fabricaba ahí? Los papiros. Pero entonces, ¿cómo le llamaban a los papiros? No, ese no se produjo, ¿no? No, como si fuera una imprenta. Como si fuera. ¿Pero cómo así? La imprenta de un libro. Una factoría, correcto, sí, por eso, como él dijo, como un tipo de... ¿Y terminó Biblia? ¿Cuándo empezaron a Aproximadamente en los años 167 y 160. Antes de Cristo. ¿Cómo es que se llama? Esa era el nombre de Biblia para del Estado. Del puerto, sí, de la ciudad. ¿Y cómo se le llamaba antes de eso? El rollo de papiro. El papiro, rollo se le llamó porque se enrollaba. Correcto. El pergamino era porque... No, el pergamino era la piel de animal. La piel de animal que se producía en la ciudad de Pérgamo.
En la ciudad de Pérgamo. ¿Qué papiro es Papel. Papel. 167. Yes. Entre 167 y 160 antes de Cristo. Ese fue el año que crearon la... Que se comenzó a utilizar posiblemente para el texto sagrado. La palabra bíblica. Exactamente, porque ya venía siendo, recuerde, ya para ese tiempo existía muy... Correcto. Es 167, 160. Porque yo creo que fuiste tú que lo mencionaste, ya para el periodo ese de los macabeos, que es el periodo intertestamentario, no sé si se acuerdan los que estuvieron, ya existían libros. Ya había libros, ya estaba la Tanakh, que era el Antiguo Testamento, ya estaba escrito. ¿Y para cuándo fue que comenzaron a usar el papiro? Para la Biblia. No, para la Biblia no, porque ahí usaban eso para otras cosas. Yo le voy a mandar la noticia del rey, para la noticia cualquier cosa. Está bien, ya, no. De Isaías, antes de eso. Jueves, que estaba aquí pendiente, Okay, dígame otra vez. Antes de inicial de los papiros, como la palabra, se utilizaba ese material para otros libros, para cartas, claro, para los reyes. Tú sabes, entonces sí, ellos vieron el material. Correcto, lo vieron que era útil para entonces poder redactar la información de la palabra del Señor. Correcto. Pero ese papel se consiguió mucho más antes. Mucho antes, claro, no estaba relacionado con el texto sagrado, porque como dijo la hermana también, el mensaje se transmitía oralmente. ¿Está viendo? Ahora, para el tiempo que se da esto que le estoy hablando aquí, el uso de la palabra Biblia ya para aplicarlo al texto sagrado se da en los años de Macabeo, de los Macabeos, que es el periodo intertestamentario. Y ya para ese entonces, estamos hablando casi entre esos 400 a 430 años. 250 años. Exactamente, pero ya habían escritos. Ya estaba el Antiguo Testamento escrito. Ya estaban los libros que hoy, algunos, anyways, que hoy se conocen como libros apócrifos. Ya estaban rodeando, como yo creo que fue Capeles que dijo, pero es que hay muchos libros, habían libros ya escritos, ya estaban. En eso, no, yo te voy a tocar en eso después, pero en eso estaba yo pensando en estos días. Jesús habrá usado esos libros apócrifos. Eso lo vamos a hablar después. Por eso. Pero estaba en pergamino o en papel. En los dos. Los dos, porque fueron materiales que se comenzaron a utilizar casi al mismo tiempo. Lo que pasa es que el papiro se comenzó a utilizar primero, pero el papiro era muy débil. Con el tiempo se desgastaba, se rompía. Duraba como 6 meses. Si se le daba mucho uso, si no se le daba tanto uso, te podía durar más, si lo preservabas bien. Es como este papel es frágil. Este papel yo lo miro mal y se comienza a romper. Hay papeles más frágiles todavía, como por ejemplo este mismo papel es más frágil que ese. Usted puede escuchar en el mismo sonido. ¿Está viendo? Este es más frágil. Los papiros, aunque eran buenos en su tiempo, pero eran frágiles con el pasar del tiempo, porque según el uso se venían descomponiendo. Entonces imagínense cuánta escritura se perdió. Lo que estamos hablando. ¿Estás viendo? No, te estoy diciendo, imagínate cuánta escritura se perdió. ¿Estás viendo? Que cuando entremos en eso, vamos a ver que se escribían en ambos lados. Se escribían en ambos lados, pero con el uso se iban desgastando. Entonces ya no era toda la información que estaba originalmente ahí. Ahí ya tuvieron que machar. ¿Estás viendo? Pero ahí pudieron caer en errores. Pero No. inspirado por el Espíritu. Los traductores no. Los que originalmente lo escribieron sí. Los Porque las cosas que se escribieron en el papiro fue inspirado por el Espíritu. Los copistas fueron los que no fueron inspirados. Just like me. Yo cojo esta Biblia,
Reina Valera, en español, pero la quiero traducir en un español más actualizado. No me está inspirando el Espíritu Santo. Lo estoy haciendo porque veo una necesidad en la comunidad, en la ciudad. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que darme la tarea de conocer bien esta gramática y conocer la gramática actual, el español actual. So, ya usted puede ver que ahí nada más no es una tarea fácil. Y ahí voy a perder ¿cómo es la palabra que yo dije ahorita? Se va a perder la pureza del significado en la traducción, pero el mensaje se transmite igual. Como hablamos, creo que el lunes antepasado. Exactamente. Pero nota esto, esta Biblia es all beat up. Esta Biblia se me está cayendo en pedacitos casi. Tengo páginas que están rotas. Que están pegadas. Que las tengo pegadas con tape. Oigan esto, no, pero porque aquí entramos es algo sencillo, pero es así. Las tengo pegadas con tape y cuando yo voy a leerlas no puedo leerlas porque they're over each other. Now I can't read it. So what do I need to do? Now I gotta go to another Bible. Tengo que ir a otra Biblia para entonces ver lo que me quiera decir en ese pasaje específico. Imagínate el trabajo que atravesaron esos hombres. Está pasando en diferentes Biblias también que acogí, que dice la tuya, que dice esto, pero es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Eso es lo que está diciendo el sonido del pastor, está hablando que por lo menos un ejemplo, todo es diferente. Estos dos libros, tú los coges y si lo estudias, tú lo puedes hacer en uno solo, estudiándolo bien. Y perdón, pero que este sea otra parte de otro libro. O sea que un libro así de grueso, uno estudiando bien, quiere más que decir lo mismo, pero ya tú lo vas más corto. Claro, porque es que aunque tú quieras traducirlo en toda su pureza, vas a terminar usando palabras que no están en esta originalmente. Pero si se acuerdan, la semana pasada o antepasada, mejor dicho, hablamos que el trabajo del traductor no era una cosa fácil, eran afectados por la política, por la cultura. Nosotros vamos a ver más adelante que los traductores, los copistas, se valieron de nombres de dioses paganos para explicar lo que era la divinidad de Cristo. ¿Qué usted dice a eso? Oye, y te usan ese argumento. No, pero es que la palabra Cristo pertenece a un dios pagano. Pero usted no sabía que los apóstoles y los copistas tuvieron que utilizar esas palabras de nombres de dioses paganos, afectados ¿por qué? Por la cultura griega, para poder transmitir el mensaje de que había un Dios que era espíritu, pero que se encarnó en un cuerpo. ¿Está viendo? Tú ves que Dios no se vale de nosotros. Los copistas, los escribas, se vieron afectados por la cultura griega, por la cultura pagana. Por eso es que usted ve que muchas veces en la Biblia Pablo decía, no se dejen llevar por sutilezas huecas y filosofías de hombres que son conformes a este mundo. Pero ¿qué era lo que Pablo estaba diciendo ahí? ¿Qué era lo que Pablo estaba batallando? El pensamiento gnóstico. Pensamientos que estaban atacando a la cristología, a la persona de Cristo, negando que Jesús era Dios. ¿Y qué hacía Pablo? Pablo se valía de la misma lengua de ellos, del mismo lenguaje, de la misma idiomática, para explicarles lo que era y lo que pasó en cuanto a la encarnación del Hijo de Dios. Como tú estás sentado. Exacto. Que no es cosa fácil. Ay, no. Esos hombres pasaron mucho trabajo, hermano. Claro, y bajo la cultura, bajo el idioma, tuvieron que usar palabras que ellos entendieran, porque la cultura es muy importante en eso, griega, ¿entiendes? Tú sabes, los dialectos
son los que cambian, los copistas, ¿entiendes? Para llevar el mensaje que querían llevar a través de las escrituras que ellos tenían, que eran del hebreo, del griego, de arameo, entonces se transformaban en mensaje. Y eso lo vamos a ver cuando entremos en el asunto de los idiomas que se utilizaron. Porque usted va a escuchar personas que le van a decir que la lengua hebrea es la única lengua que Dios habla. Que en el cielo se habla hebreo. Que Dios cuando creó los cielos y la tierra estaba hablando hebreo. Que cuando hablaba con Adán hablaba hebreo. Que el hebreo es el primer idioma que ha existido. Pero lo vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. ¿Sabe? Por eso es que le digo, hermano, la importancia de conocer esto. Quizás no lo comprendas, no lo agarres todo, pero agarra lo esencial, porque eso se te multiplica. I think I told you once, don't try to grasp everything. Because we as humans, we get overburdened. We get overburdened is the word, easily. Try to grasp the essential, lo esencial, lo que te funciona en el momento, porque lo que te funciona en ese momento se multiplica. Alguien me dijo una vez, ¿cómo yo hago para memorizarme tanta la Biblia? Don't do that. Don't do that. Memorízate un versículo. Agarra ese versículo y hazlo triza. Memorízatelo hasta más no poder. Si tienes que estar un mes con ese versículo para que te lo aprenda, quédese un mes con ese versículo hasta que se lo aprenda. Intentar de buscar un uso. Por eso en el jueves había muchos textos hablando de esperanza bonito, pero yo me quise aprender sabe que la escritura se hicieron para nuestra enseñanza, porque estamos estudiando esto. Por eso fue que yo me quise aprender ese. Amén. ¿Me entiendes? Tú le haces a lo que te quieras memorizar, tú le buscas un uso. Claro, porque ahí entra el ejercicio mental. La ciencia nos dice, oiga, yo ahora voy a hablar de ciencia, yo hablo de todo, mi hermano, me tiene que soportar. La ciencia dice que el ser humano tiene long-term memory and short-term memory. That's a lie. That's a lie. Eso es mentira. Eso es una mentira. Eso es mentira. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros no ejercitamos la mente. No la ejercitamos. Cualquier pensamiento, cualquier cosita y la mente se hace agua, se hace así, se hace nada. El pensamiento humanista nos dice, ustedes tienen, su mente funciona de dos maneras. Funciona término largo, pero también funciona término corto. Eso es mentira. La mente es una computadora. La mente puede redactar tanta y tanta información que nosotros no la utilizamos ni una cuarta parte. Maestro, en otras palabras, nosotros nos minimizamos. Ahí está. Para aprender. Exactamente. Going back to todo lo que se estaba hablando, ¿verdad? One of my favorite textos de la palabra es engañoso del corazón, más perverso que todas las cosas. Eso it keeps me grounded in my thoughts, in my doing, in my walk. You know, when I'm talking with non-Christian people, when I'm talking to Christian people, when I'm talking to strong people and sensitive people. You know, I use that you said, you know, that I could use it in multiforma. And most important, it keeps me grounded. Correcto, you know? Correcto. Es que mira, ¿sabes qué pasa? Eso que tú dijiste ahorita, nosotros nos limitamos, nos minimizamos. ¿Qué fue lo que el enemigo, que lo hablamos al principio, y con esto vamos ya cerrando tengo que dejarlos con hambre. ¿Qué fue lo que el enemigo le atacó a Eva? La mente.
La mente. Cuando ella miró el árbol con codicia antes que el pecado entrara, ya su mente estaba pulverizada. Por eso es que Pablo dice, temo por vosotros, que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos. El sentido es la mente. Cuando, como decía el pastor, cuando usted le mete en un pensamiento malo del hermano, ya su mente cambió. Ya, sin conocerlo, ya tu mente cambió. Cuando el enemigo logra capturar la mente, ya nos hacemos esclavos de él. Por eso es que Pablo dice con tanta frecuencia, renueven sus mentes por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que viene siendo ¿qué? La escritura. Por eso es que Pablo dice, llevando todo pensamiento que cautivo bajo la obediencia de Cristo. Por eso es que Pablo decía, vosotros tenéis la mente de Cristo. Es la mente, mi hermano. Cuando el enemigo te agarra la mente, you're done. You become a puppet. Un títere. La debilidad. Te implanta la duda. Llega la depresión. Llega todo lo negativo porque ya el enemigo, he got a hold of your mind. Dejaste puerta abierta. Hay gente que no cree en el mundo espiritual, hermano. ¿Qué? ¿Entiendes? Pero eso es real y los espíritus operan en la mente. La mente trabaja con las emociones. No es como dicen, yo voy a decir, la depresión no es demonio, la depresión es una emoción que trabaja con la mente y el corazón. Cuando el enemigo, los espíritus se meten en tu emoción, entonces el espíritu trabaja la depresión. Y por eso es que la gente anda depresivo. No es que tienen un espíritu de depresión, es que el espíritu inmundo está trabajando esa emoción tuya. ¿Qué dice la gente que se quitan la vida? I heard a voice. Es la mente. Ahí están los espíritus operando. Están influenciando. Mátalo, quítale, haz esto, haz allá, ve aquí. Pues ya they got a hold of them. ¿Está viendo? Pero es porque le dejan una puerta abierta. Pero qué bueno que Dios nos da la respuesta sobre eso. Efesios capítulo 6, verso 10. Adelante, el amor espiritual. Exactamente. Vestidos de toda armadura. ¿Entiendes? Exacto. Y esto, mire, esto que estamos haciendo es renovando la mente. Es renovando la mente. Aquí, exacto. Aquí estamos. Nuestra mente está trabajando. En lo espiritual está trabajando. Y en lo físico también está trabajando. Porque nosotros en lo físico somos un reflejo de lo que somos en el interior. Usted se da cuenta que cuando la gente primero se convierte y vienen a Cristo, ¿qué cambian ellos? Que usted dice, wow, mira, se ve diferente. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Ah? No. Su rostro, su semblante. Dice, wow, te ves diferente, tú tienes un brillo. Aleluya. Tienes un brillo. ¿Qué te pasó? Oye, tú te ves más joven. Oye, ¿pero por qué? Porque está el Espíritu Santo trabajando adentro. Por eso es que la Biblia dice que el hombre interior se va renovando de día en día. Lo espiritual se manifiesta en lo físico. Aún el rostro le cambia. Y cuando te ven por 10 años, no te ven. ¡Wow! Te ves igualito. Para que usted vea. Así que, hermanos, sigamos. Mire, no se quite de estas clases. Siga llegando. Siga llegando, se va a poner interesante. Yo tengo aquí, ya yo hablé con el pastor, tengo creo que 2 sesiones. Voy a tener a alguien acá presente vía Zoom que nos va a hablar de muchas cosas interesantes. No, sorpresa de allá de Israel.
Pero no se quita, hermano, esto se va a poner bien interesante. Yo sé que vamos a aprender y ese es mi propósito. Ese es el propósito de nuestro pastor, que aprendamos, que nos preparemos, que nos capacitemos para que seamos como leímos y requete leímos, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 14 al 15, 16. Le hace ese capítulo, hágase lo suyo. Que seamos obreros que no tienen de qué avergonzarse, sino que trazan bien la palabra de verdad. ¿Quién se acuerda? ¿Qué significa trazar la palabra de verdad? Vamos, tú puedes. Que no se sale de este. I have it there, but I cannot express it. Que no se sale del marco, salga de... Que corta bien la palabra. La pone en su tiempo. La pone en su tiempo. No la saca fuera de tiempo. La pone en tiempo. Cuando nosotros sacamos la palabra fuera de... Mire, déjeme quitar la grabación.